Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo de seminarios y talleres Cómo comunicar, que organiza la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, del ICIS. Esta es la segunda sesión de este año y que contamos con César de la Fuente. Os voy a contar un poco cómo va a funcionar este taller. En primer lugar, César nos va a introducir su trayectoria y sus líneas de investigación y contamos también con la colaboración de una moderadora, que es la periodista Susana González, de Relaciones Públicas de Alicia, que le hará una serie de preguntas sobre comunicación científica, que él contestará, y al final también ella tendrá en cuenta las preguntas que puedan venir a través del chat para formulárselas también al final. Y bueno, eso, tenemos el chat abierto para que podáis hacer vuestras preguntas en cualquier momento. Y bueno, hoy contamos, nuestro invitado es César de la Fuente, que es un biotecnólogo coruñés, que ahora mismo es catedrático en la Universidad de Pensilvania y que, bueno, tiene ya muchísimos reconocimientos para lo joven que es, entre ellos el joven líder global del Foro Económico Mundial. Pero bueno, es mucho mejor que nos cuente él su trayectoria y sobre un poco su currículum y sus investigaciones, así que ya les dejo paso. Y nada, estamos encantados de tener con nosotros a César de la Fuente. Cuando quieras. Bueno, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y por invitarme a este espacio, a esta conversación. Bueno, os voy a contar un poco mi trayectoria profesional y luego voy a hacer una presentación un poco de 15-20 minutos sobre alguno del trabajo de la ciencia que venimos haciendo en mi laboratorio en Estados Unidos. Yo, bueno, soy de Coruña originalmente, soy gallego, y luego pues fui a hacer la licenciatura de aquella, la primera promoción, fui parte de la primera promoción de biotecnólogos y biotecnólogas de la Universidad de León. Y de aquella yo creo que fue, bueno, una universidad pionera en la Universidad de León porque decidió ofrecer esta licenciatura que estaba disponible en muy, muy pocos sitios y en universidades públicas en España. Creo que era la Autónoma de Barcelona y la de León, las únicas, y luego Salamanca, me parece. Pero bueno, había muy pocas opciones para hacer biotecnología y yo sabía que quería hacer eso, ¿no? Siempre pensé que si lográbamos aprender los principios básicos de la biología, de la complejidad del mundo biológico, quizás podríamos luego extraer estos principios para desarrollar tecnologías. Y obviamente de ahí viene la biotecnología, ¿no? Entonces tenía mucha curiosidad por adentrarme en ese mundo. Entonces, bueno, fui ahí, luego el último año de carrera fui a Estados Unidos con el objetivo de hacer investigación casi a tiempo completo para ver si realmente me gustaba, me apasionaba y así fue. Realmente pude dedicarle mucho tiempo a hacer trabajo en el laboratorio, estuve en dos laboratorios, de hecho. Y curiosamente, hace poco me enviaban un email, uno de los mentores que tuve ahí, con mi primer póster. Yo tenía, pues, de aquella, pues, no sé, 20 años o 19 años, y era sobre edición de ARN, y luego me envió otro protocolo donde describía un método para extraer antibióticos, lo cual es curioso. Yo no recordaba que había trabajado con antibióticos cuando estaba en Estados Unidos de aquella, pero es curioso que bueno, me ha seguido durante toda mi carrera después este hilo, ¿no? De esta fascinación por los antibióticos y las bacterias. Luego de ahí, pues hice el doctorado en la Universidad de British Columbia, que está en Vancouver, Canadá. Entonces, bueno, di el salto luego a Canadá. Vancouver es un sitio precioso, tiene montaña y tiene mar. Y ahí aprendí un montón, aprendí sobre todo cómo aplicar el método científico, no solo a la ciencia, pero a todo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mejor herramienta que tenemos para entender el mundo que nos rodea, es el método científico que se nos ocurrió. Y yo creo que eso, hablando de comunicar, yo creo que se puede aplicar a todo, no solo al mundo científico, pero también a nuestro día a día para tomar decisiones basadas en la evidencia y también en el mundo complejo en el que vivimos, donde, bueno, en cuestiones como política y cosas así, yo creo que se podría aplicar más, ¿no? El método científico y sería muy útil. Em,
Después, a ver, hice el doctorado ahí y después, bueno, me reclutaron en el MIT, donde estuve ahí en Cambridge, en Boston, que era de aquella la meca para hacer investigación en inteligencia artificial. Y ahí me fui y ahí es donde propuse, bueno, las ideas iniciales de emplear herramientas computacionales para diseñar y descubrir nuevos antibióticos en una época donde nadie estaba haciendo este tipo de trabajo realmente. La gente estaba aplicando algoritmos a cosas como, bueno, aplicaciones que tenemos en el móvil, ¿no? Para reconocer caras o sonidos, pero no en algo tan complejo, caótico, multidimensional como es la biología. Entonces, eso fue los primeros pasitos que dimos, fueron en este ámbito, en empezar este campo, fueron ahí en el MIT. Y de hecho había mucho escepticismo. La mayor parte de la gente nos decía que no iba a funcionar nada de esto, ¿no? Entonces fue curioso luego cómo a lo largo del tiempo ha cambiado esa recepción por parte del público y por parte de los colegas científicos también, ¿no? Luego, bueno, hice el postdoc ahí en MIT y luego me reclutaron en la Universidad de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, que es donde estoy ahora. Y tengo el grupo aquí desde el 2019. Y bueno, y nos ha tocado varias épocas interesantes, nos ha tocado, bueno, la pandemia, nos ha tocado las dos administraciones de Trump. Entonces, es interesante estos desafíos, ¿no? Cómo aprender a navegarlos, cómo aprender a comunicar en épocas de crisis y de este tipo. Y yo creo que, bueno, me ha servido a mí también para intentar mejorar mis capacidades de comunicar la ciencia que hacemos al público en general. Yo creo que en realidad, bueno, en Estados Unidos, pues ahora muchas de la financiación que recibimos viene del gobierno, bueno, hasta la fecha, esperemos que no cambie. Y, y al final eso viene del contribuyente, ¿no? Viene de los impuestos que la gente paga, ¿no? Mucha de esa financiación, con lo cual yo considero que es parte de mi responsabilidad intentar aprender a comunicar la ciencia que a veces parece muy compleja, pero intentar comunicarla al público en general, porque el público nos está pagando realmente, ¿no? Entonces estamos haciendo un servicio al público que nos paga de manera indirecta y por eso creo que es importante, ¿no? Que nos lo tomemos un poco en serio y no siempre interesa al mundo científico, ¿no? Porque siempre estamos tan ensimismados con la ciencia y lo que hacemos, pero bueno, yo intento sacar tiempo para comunicarlo. Yo creo que sobre todo en el mundo de hoy, donde hay tanta falta de confianza en la ciencia y en la evidencia, creo que es incluso más importante que nunca en los últimos 100 200 años, ¿no? Pero bueno, voy a empezar ahora con la presentación científica y si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, por favor no dudéis en interrumpir y hacer la pregunta. Vale, voy a compartir la pantalla. Vale, aquí está. Espero que se vea bien. Bueno, un poco la mayor parte del trabajo que venimos haciendo es en el ámbito de los antibióticos, intentando desarrollar métodos, sobre todo de métodos computacionales, junto con métodos experimentales para acelerar el descubrimiento de antibióticos. Esto es importante porque las bacterias que causan infecciones cada vez son más problemáticas. Hoy en día se asocian a alrededor de 5 millones de muertes al año en el mundo y si no descubrimos o diseñamos nuevos antibióticos, este número de muertes se va a doblar para el año 2050 a 10 millones de muertes, ¿no? Cada año en el mundo. Esto se corresponde con una muerte cada 3 segundos. Es un futuro, bueno, bastante em, que da bastante miedo, la verdad, y estas infecciones van a convertirse en la causa número uno de muerte de seres humanos en el mundo, incluso más que el cáncer. Entonces yo creo que es realmente el problema existencial número uno al que nos enfrentamos como humanidad es este. Y yo creo que la ciencia tiene un papel absolutamente fundamental en intentar hacerle frente a este problema. Eh, entonces, otro de los problemas es que se tarda mucho tiempo en desarrollar nuevos antibióticos, se pueden tardar hasta 6 7 años en encontrar candidatos preclínicos y es muy caro, ¿no? Estos son billones de dólares americanos por medicamento. Bueno, un montón de dinero. Sé que en Europa esto es diferente, creo que serían 2.600 millones de dólares en vez de billones.
Pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Que es tremendamente caro. Entonces, bueno, hace ya más de una década se nos ocurrió que podíamos emplear herramientas computacionales y máquinas, ordenadores, para intentar acelerar este proceso de descubrir nuevos medicamentos, nuevos antibióticos en este caso. Y aquí queríamos un poco romper con el paradigma tradicional, que es un paradigma muy laborioso, donde los científicos literalmente van alrededor de la naturaleza y, y toman muestras de suelo, muestras de agua, y luego intentan purificar compuestos activos dentro de esta materia orgánica tan compleja. Y como os podéis imaginar, esto es un trabajo muy arduo que depende de prueba y error y lo más probable es que al final del día pues no dé buenos candidatos, ¿no? Buenas moléculas que puedan ser desarrolladas como antibióticos. En lugar de hacer eso, decidimos pues, pensar en toda la biología como una fuente de información, un montón de código. em, y luego, y bueno, es que si lo pensáis, la biología todo es un código, es muy parecido al código que empleamos para comunicarnos a través del alfabeto y el lenguaje. Si pensáis en el ADN, es un código de 4 letras, los 4 nucleótidos. Si pensáis en las proteínas, es un código de 20 letras, ¿no? Los 20 aminoácidos. Y bueno, os hacéis una idea, ¿no? Es una sopa de letras todo. Y si conceptualizamos toda la vida y la biología de esta manera, luego podemos desarrollar algoritmos que nos permiten recorrer toda esta información y encontrar moléculas que están escondidas dentro de esta complejidad, ¿no? Entonces, esto es un poco la analogía, es usar algoritmos como una lupa que magnifica dentro de la complejidad biológica y encuentra moléculas como esta que vemos aquí, esta hélice, que corresponde con una potencial medicina, ¿no? Del futuro. Entonces, esta fue la idea que se nos ocurrió, fue esto, básicamente explorar el código de la vida como una fuente de antibióticos usando herramientas computacionales. Y tenemos la suerte, y obviamente también esto lo pensamos, que tenemos a nuestra disposición pues, un montón de información biológica, ¿no? En la forma de genomas, proteomas, metagenomas que se han secuenciado a lo largo de los años. Entonces, tenemos toda esta sopa de letras donde rebuscar y ahora depende de nosotros de desarrollar métodos computacionales para poder a realmente encontrar cosas que están escondidas, ocultas dentro de esta sopa de letras. Entonces empezamos haciendo esto, ¿no? Básicamente desarrollando algoritmos que reconocen patrones. Podéis pensar en una máquina de estas que escanean los códigos de barras en el súper. Y básicamente escaneamos, pues en este caso, muchas proteínas a la vez y con estos algoritmos encontramos códigos de barras que se corresponden con potenciales moléculas antibióticas. Y esto nos dimos cuenta de que con avances en el poder computacional que teníamos, pues podíamos intentar escalar, ¿no? Y hacer esto de manera masiva, de manera digital. Y es cuando se nos ocurrió pues, explorar el cuerpo humano, el proteoma humano más específicamente, el proteoma humano por primera vez como fuente de antibióticos. El proteoma, seguro que muchos lo sabéis, pero son todas las proteínas codificadas en nuestro genoma. Entonces podéis pensar en el proteoma como realmente todo nuestro código genético, nuestro material genético. Y aquí desarrollamos un algoritmo que reconoce patrones moleculares en el proteoma y que se corresponden con potenciales antibióticos, ¿no? Y esto nos permitió pues, descubrir miles de moléculas nuevas que llamamos péptidos encriptados. Un péptido es una proteína pequeña, básicamente compuesta de aminoácidos, que son los componentes fundamentales. Y estos péptidos encriptados, pues la mayor parte de ellos jamás se habían descrito anteriormente en la ciencia como que cumpliesen un rol como antibióticos o como a lo mejor un rol en el sistema inmune, ¿no? En nuestro propio sistema inmune. Y entonces tenemos una hipótesis ahora que le llamamos la hipótesis de la inmunidad encriptada, donde pensamos que la biología pues, ha codificado muchos niveles encriptados de inmunidad, en este caso, que se pueden activar en diferentes contextos, ¿no? Entonces, pensamos que hay mucho más en el sistema inmune y en la biología en general de lo que se había descrito anteriormente en la ciencia. Y bueno, este fue el primer artículo donde demostramos que esto podía ser, ¿no? De aquí, bueno, en mi laboratorio hacemos la labor de computacional, tenemos un laboratorio solo computacional, luego un laboratorio solo de química, donde sintetizamos las moléculas que descubrimos y diseñamos en la máquina, y luego tenemos un laboratorio de microbiología y de biología sintética, donde
validamos experimentalmente todo, ¿no? O sea, para ver cómo de correcto o incorrecto está el modelo de IA que tenemos o el algoritmo, y podemos pues un poco verificar en el mundo real lo que las máquinas nos están diciendo. Y de aquí, pues muchas de estas moléculas las llevamos a fase de modelos de ratón, donde vimos que varias de ellas fueron capaces de disminuir infecciones en estos modelos realistas, ¿no? De ratón. Luego, esto nos llevó a investigar, bueno, a generar la hipótesis de que estos péptidos encriptados a lo mejor no solo estaban en nuestro cuerpo, pero estaban conservados a lo largo de la evolución. Eso nos llevó a ver si podíamos encontrarlos también en nuestros antepasados más cercanos, los neandertales y los denisovanos. Y en el proceso de pensar cómo empezar a hacer todo esto o cómo realizar este proyecto, pues se nos ocurrió una manera nueva de pensar en el estudio y la identificación de moléculas funcionales, que lo llamamos desextinción molecular. Los medios de comunicación, pongo a Jurassic Park aquí porque los medios de comunicación es la analogía que han usado. Y bueno, si sirve para comunicarlo, pues perfecto, ¿no? Pero es como hacer, bueno, como hacer Jurassic Park, pero con moléculas, en el sentido de que podemos, el objetivo de la desextinción molecular es identificar moléculas funcionales. Esto pueden ser péptidos o proteínas pequeñas o metabolitos a lo largo de la evolución, y luego sintetizarlas en el laboratorio usando métodos químicos o métodos biológicos, y luego intentar entender cómo mutaciones o cambios a lo largo de la evolución en estas moléculas afectaron su función biológica. Y esta función biológica puede ser una funcionalidad para matar a las bacterias o para estimular el sistema inmune o para matar a tumores, ¿no? O sea, puede ser lo que le interesa a la persona que está aplicando este concepto de desextinción molecular. Entonces decidimos aplicarlo a los neandertales y denisovanos para ver si podíamos encontrar estos fragmentos antibióticos en su código genético. Para hacer esto, pues desarrollamos un modelo de Machine Learning. No voy a entrar en todos los detalles, pero nos permitió básicamente encontrar en las primeras moléculas terapéuticas en proteínas extinguidas o proteínas de organismos ancestrales. Vemos aquí pues, ejemplos de antibióticos que el algoritmo predice en proteínas de denisovanos, en proteínas de neandertales, y como control, en nuestros experimentos a nivel teórico usamos el proteoma del humano moderno, Homo sapiens sapiens. Esto luego, claro, esto es todo trabajo teórico, entonces luego tenemos que demostrarlo con, bueno, sintetizar las moléculas y demostrarlo en el laboratorio, ¿no? Y es lo que después hicimos, y llevamos algunas de las mejores moléculas que encontramos en estos humanos arcaicos, las llevamos a modelos de ratón y los testamos en varios modelos de ratón, incluido uno de absceso de piel, de infección de absceso de piel, y el otro de infección infección profunda de muslo en los ratones. Y de estos la neandertalina fue el mejor compuesto. También tuvimos que bautizar a todas estas moléculas con nuevos nombres, claro, porque era la primera vez que se describían en la literatura, y somos un poco vagos en mi laboratorio. Entonces, bueno, lo queríamos dejar muy evidente, ¿no? Que, por ejemplo, la neandertalina viene de los neandertales y demás, ¿no? Pero yo creo que este trabajo pues, nos demostró que podíamos, lo primero, que era posible hacer este tipo de trabajo, ¿no? De desextinción molecular. Segundo, que podíamos hacer este tipo de trabajo a nivel práctico, o sea, no solo descubriendo cosas nuevas en ordenador, pero luego sintetizándolas en el laboratorio y viendo que algunas de ellas pues tienen aplicación práctica, ¿no? Como en este caso, capacidad de disminuir infecciones en modelos de ratón, ¿no? Entonces esto nos dio pues un poco la confianza, yo creo, para hacer una pregunta más ambiciosa, que fue: ¿por qué no explorar toda la biología ancestral entera, ¿no? Con un algoritmo? Luego, cuando fuimos a la pizarra para ver cómo, a nivel técnico, cómo hacer esto, nos dimos cuenta de que, bueno, la biología ancestral realmente son cientos de organismos. Entonces, es un problema de escala, ¿no? Es muchísima más información que tenemos que explorar. Y básicamente, lo que tuvimos que hacer fue desarrollar un modelo de IA más poderoso que este. Y entonces ahí es cuando desarrollamos Apex, que es un nuevo modelo de IA que entrenamos y diseñamos de cero en mi laboratorio. Esta es la arquitectura. De hecho, bueno, podéis leer el artículo, está en Open Access, acceso libre. Eh, lo,
yo creo que lo fascinante de Apex es que tú le das una secuencia de aminoácidos, aquí una sopa de letras, cada una de estas letras es un aminoácido y directamente de esta sopa de letras te predice la actividad antibiótica de esa sopa, ¿no? Entonces, directamente podemos diseñar función desde la secuencia, no tiene en cuenta la estructura, con lo cual incluso es un problema aún más complicado, ¿no? Y Apex fue muy bonito porque nos permitió ir en un viaje a través de la historia y encontrar antibióticos en organismos que ya no existen. Aquí hay ejemplos de organismos extinguidos y moléculas reales que encontramos en estos organismos al, al explorar su material genético, ¿no? Esto es un esquema donde vemos este viaje a través del Holoceno y del Pleistoceno, a través de la evolución, y aquí muestro organismos, ejemplos de organismos donde encontramos los antibióticos más, más prometedores. Estos organismos incluyen pingüinos que se extinguieron en los años 50, o sea, hace poco, al menos para mí, que soy un poco más mayor que seguro que todos vosotros. Luego cebras que se extinguieron también, árboles de magnolia que desaparecieron a lo largo de la evolución, incluye mamuts lanudos, elefantes antiguos, perezosos gigantes y muchas otras criaturas que parecen de ciencia ficción hoy en día, pero que realmente en el pasado existieron, caminaron en nuestro mundo y desafortunadamente a través de diferentes eventos de extinción pues desaparecieron, ¿no?, del mapa. Pero ahora tenemos esta oportunidad de recuperar esta información que está contenida en sus moléculas, pensar en estas moléculas, en estas proteínas pequeñas, en estos péptidos como documentos de información evolutiva, como reliquias o fósiles moleculares de donde podemos extraer información, ¿no? Quizás de qué ocurría en el mundo de aquella para que estas moléculas se desarrollasen de esta manera y también para poder traer de vuelta, digamos, a la vida moléculas del pasado para hacerle frente a problemas que tenemos hoy en día, como el de las superbacterias, ¿no? Aquí encontramos, bueno, aquí en esta visualización, en esta imagen única, tenemos toda la biología ancestral visualizada. Nunca pensé que se podría visualizar toda la biología ancestral en una imagen, pero aquí la tenemos. Estos son todos los organismos que Apex logró recorrer, bueno, a nivel digital, su material genético. Y tenemos estos predicted y luego active. Cuando vemos active o activo, estos son moléculas que luego nosotros hemos sintetizado en el laboratorio y hemos testado en experimentos, ¿no? En tubos de ensayo y hemos visto que son activas contra bacterias, ¿no? Entonces aquí para dar una idea de la escala de la exploración que fue lograda por nuestro modelo de IA Apex y luego pues llevamos varios de estos a modelos de ratón también. De nuevo el modelo de infección de absceso en la piel y el modelo de infección profunda de muslo. Y aquí las moléculas mejores que encontramos fue la mamutusina del mamut lanudo y otros compuestos de la vaca marina antigua, el perezoso gigante y el alce gigante extinto. Y en este caso, pues muy prometedoras algunas de las moléculas. De hecho, ahora tenemos bueno, una compañía para intentar traducir muchos de estos descubrimientos al mundo real, ¿no? Y luego, pues uno de los sueños que teníamos era explorar a nivel digital todo el árbol de la vida. El árbol de la vida está compuesto de tres ramas fundamentales, eucariotas, donde pertenecemos nosotros los seres humanos, pero luego también tenemos arqueas y bacterias, ¿no? Entonces no voy a entrar en los detalles ahora, pero podéis leer nuestros últimos artículos donde hemos logrado completar esta exploración entera del árbol de la vida usando inteligencia artificial y hemos encontrado pues millones de nuevos compuestos en explorando la vida microbiana, la vida de las arqueas, que son estos organismos tan esotéricos que durante mucho tiempo pensábamos que eran bacterias, de hecho, hasta que hubo eh, trabajo pionero de Carl Woese y de otros que hicieron secuenciación del ARN ribosomal de las arqueas y se dieron cuenta de que no, que realmente pertenecían a su propia rama del árbol de la vida. Y bueno, eso, básicamente hemos desarrollado métodos para hacer todo esto a nivel digital. Podemos descubrir antibióticos a esta velocidad tremenda en lugar de tener que hacerlo en el mundo real. En lugar de tener que esperar años para descubrir candidatos preclínicos, hoy en día en horas o incluso minutos realmente. Hay gente que nos escribe emails y en minutos les devolvemos los resultados de los
antibióticos que encontramos en su información que nos envían, y podemos sintetizar y probar todo en el laboratorio en una semana. Entonces vivimos en una época, yo creo que donde lo que podemos hacer hoy en día en el laboratorio realmente era ciencia ficción hace 5 años, tan solo, ¿no? Y bueno, es muy divertido, la verdad. Yo hoy llego por la mañana, me tomo una taza de café y sé que a la hora de comer y a la hora de cenar vamos a tener un montón de moléculas más con las que jugar y de las que aprender y con las que entretenernos. Así que bueno, esto es un poco para finalizar el impacto de Apex y nuestros otros modelos de IA. Nos han permitido multiplicar muchísimo la velocidad de descubrir nuevos antibióticos. Hemos explorado el árbol de la vida, abarcando la vida de hoy en día y la vida ancestral. Esto ha ahorrado muchos años de investigación humana, ¿no? Porque lo podemos hacer en la máquina. Y se ha calculado que es el equivalente al trabajo que realizarían miles de estudiantes de doctorado durante 6 años cada uno, ¿no? Entonces, vivimos en una época un poco donde la IA más los datos, tener datos muy buenos para entrenar a la IA, yo creo que está permitiendo entrar en una época de ciencia, de investigación, que es una época digital, ¿no? Y con eso quería dar las gracias al laboratorio, todos los miembros que están hoy en día en el laboratorio y los miembros que han pasado por el laboratorio, nuestros colaboradores, colaboradoras, con las que la verdad lo pasamos muy bien, financiación, y os dejo con enlaces a nuestra página web, email y redes sociales por si alguien se quiere conectar. Yo encantado siempre de hablar sobre ciencia o lo que sea. Así que, bueno, muchas gracias y encantado de abrir ahora la discusión o sea, la conversación y resolver cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, César. La verdad es que creo que tu exposición ha sido el mejor ejemplo de, bueno, lo que es la filosofía, ¿no? De estos talleres, de cómo comunicar. Tu exposición en sí ha sido un ejemplo de cómo comunicar. Y ahora, mientras esperamos a si alguno de los asistentes quiere mandar alguna pregunta por el chat, si te parece, pues vamos a profundizar un poco más en aspectos propios de la comunicación, ¿no? Decías al principio que es nuestro deber comunicar. Pero yo te quería preguntar, ¿esto es una convicción que tenías desde el principio o que fuiste aprendiendo a lo largo de los años o por una obligación, ¿no? Pues, que te exigiera la universidad en la que tú estudias? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que ha sido una progresión. Yo soy introvertido, entonces realmente me ha costado, ¿eh? O sea, me ha costado entrenarme para poder comunicar y en castellano y en inglés, ¿no? Primero tuve que aprender cómo bueno, a hablar inglés, a comunicar ciencia en inglés, lo cual tiene sus propios desafíos. Y luego, como bueno, me cultivé científicamente realmente entre Canadá y Estados Unidos, luego tuve que reaprender cómo hablar castellano para describir un poco o comunicar la ciencia que hacemos en mi laboratorio. Entonces, siempre hay desafíos, pero la verdad es que me parece un privilegio poder comunicar tanto en inglés como en español. Me parece que es tremendamente necesario. Yo creo que a veces nos quedamos un poco atrás en el mundo hispanohablante porque no tenemos acceso a la misma información a veces que en el mundo anglosajón, y me parece que es importante eh, tener la misma información, ¿no? Y poder liderar también iniciativas y no solo a nivel científico en español. Me parece algo que yo me lo tomo en serio al menos. Pero la comunicación no es algo que me haya venido de manera fácil, la verdad. He tenido que practicarlo un montón para dar charlas en inglés y luego, ya te digo, luego en español. Entonces ha sido, bueno, yo creo que ha sido a lo largo de los años, pues vas mejorando un poquito, y luego te vas sintiendo un poco más cómodo. Yo creo que es un proceso orgánico, al menos para mí. Luego hay gente que yo he conocido que tiene una facilidad tremenda para comunicar, desde que son pequeñitos o desde muy jóvenes, y bueno, también hay gente así, ¿no? Pero ya te digo, para mí ha sido una progresión orgánica y, y yo creo que a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que como científicos, yo al menos personalmente lo considero parte de mi trabajo o una responsabilidad intentar comunicar al público, ¿no? En general, que son los que nos financian mucho de la ciencia que hacemos, ¿no? Y yo creo que revertir eso y tener un bucle, una conversación con la gente, no solo dentro de la burbuja académica o de las industrias o de las grandes
tecnológicas o tal, yo creo que es muy importante tener ese diálogo, ¿no? Entre todos, para que no haya falta de como ahora, ¿no? Que se ha roto un poco la confianza con el Ujú. mundo científico. Yo creo que para intentar evitar eso o intentar estrechar lazos, es importante tener una conversación constante, ¿no? Un diálogo entre, entre la academia, el mundo científico y el mundo normal, el mundo real, el mundo de a pie, ¿no? Bueno, y tener mucho respeto los unos a los otros. Yo creo que pero eso se consigue con el diálogo constante. Yo creo que si hay luego una separación o si no se sabe comunicar bien o se comunica todo de manera muy técnica, puede haber, bueno, puede llevar a que la gente te empiece a perder un poco la confianza, ¿no? Entonces yo creo que es Claro, y importante. entrando un poco más, digamos, nivel organizativo, tú te sueles apoyar en los equipos de comunicación. Bueno, no sé si tu equipo de comunicación o si tu equipo perdón, de investigación tiene alguna persona de comunicación. ¿Te sueles apoyar en los equipos de comunicación de las instituciones? Por ejemplo, hoy el IDIS tiene su equipo de comunicación, entonces digamos que muchos de los y otros investigadores de otros centros que están participando hoy aquí en esta jornada tienen equipos de investigación, de comunicación en los que se pueden apoyar. No sé si es tu caso, cómo organizas esto? Sí, sí, aquí en la universidad, pues la Universidad de Pensilvania tiene equipos de comunicación en las diferentes escuelas, ¿no? Escuela de Ingeniería, Escuela de Medicina. Y en los departamentos a veces también, si tienen el presupuesto para hacerlo, incluso a nivel de departamento, que es más, claro, más pequeño, ¿no? Tienes varios departamentos en Ujú. una escuela. También, entonces, bueno, pues a veces cuando publicamos algo, pues lo quieren resaltar y lo ponen en redes sociales y a veces hacen un press release, ¿no? Una nota de Sí. prensa. Entonces es un poco así, es a nivel más de institución Ujú. Te que... apoyas en los departamentos de comunicación, porque de hecho tus Sí, investigaciones aquí en España llegan y esos comunicados de prensa, sí, ¿no? Que estabas comunicando, que estabas diciendo ahora, llegan aquí, ¿no? De hecho, sí, has conseguido algo que es que el trabajo que tú estás haciendo en Estados Unidos aquí tenga igual traslación, bueno, sí, que se sepa tanto aquí como ahí. Entonces, por eso te decía, bueno, pues esa dinámica de trabajo. También quería preguntarte, ¿en qué momento, cómo decidís el momento de hacer públicos esos resultados, ¿no? Porque a lo mejor muchas de las personas que están empezando dicen, pues esto tengo que esperar a que salga en la revista científica de referencia o no, esto es ujú, suficientemente importante. Tú ahora ya tienes una experiencia, pero ¿qué consejo le darías a una persona que esté empezando, digamos, en la carrera sí, sí. investigadora? Nosotros normalmente como lo hacemos es básicamente si cuando nos aceptan, la revista nos acepta un artículo, la Ujú, revista muchas veces nos dice, por favor, ponednos en contacto con vuestro equipo de comunicación de la universidad. Entonces básicamente los ponemos en contacto y ellos, si la universidad decide hacer una nota de prensa, pues ya trabajan junto con la revista para coordinar la fecha, el sí. embargo. Normalmente Ujú. el artículo tiene una fecha y hora de embargo, ¿no? Hasta Sí, 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 como aquí, sí, sí, sí. sí, no se puede publicar, o sea, no se puede Sí, publicar sí. nada, los medios no pueden, digo para que la audiencia, bueno, a lo mejor no, Claro, alguien no claro. Y sabe. si hay varias instituciones Sí, implicadas, aunque cada sí. una, digamos, que resalte su investigador, pues que todas al mismo tiempo saquen el comunicado, que sea una nota Claro, consensuada. entonces eso lo tiene que coordinar bien para que nadie se salte el embargo y que luego, bueno, no se salte esa confidencialidad que hay con la revista y con, bueno, con la hora a la que salgan los resultados, ¿no? Pero básicamente es eso, yo creo que es una coordinación entre, claro, tienes que tener un poco de ayuda a nivel institucional y luego coordinar con las revistas. Si hay revistas que me envían un email de ese tipo, simplemente les puedes preguntar a la revista cuándo va a salir el artículo, ¿no? Cuándo es la fecha de embargo o la fecha y la hora a la que va a salir y luego, pues, si hay interés a nivel de institución, del instituto o la universidad donde se esté, pues se puede coordinar, digamos, con esa información es más fácil coordinar todo.
Y otra cosa, una vez que ya está publicada la información, ¿no? Muchas veces, como bien sabes, te piden entrevistas, porque lógicamente, bueno, pues los periodistas quieren profundizar un poco más Sí. en las investigaciones. Desde tu experiencia, ¿cómo te enfrentas a esas peticiones? Quiero decir, ¿consideras importante tratar de atenderlas y trasladar, ¿no? la información de forma lógicamente, pues, no a lo mejor tan técnica, ¿no? Para cómo te enfrentas a ese momento y sobre todo si consideras importante atender esas peticiones, ¿no? Que a veces hay ciertas reticencias de, pues, bueno, algunas personas, ¿no? Que mandan un comunicado pero después no quieren atender a Ya. preguntas o a los medios, ¿no? Sí, yo creo que intento hacerlo, por lo que comentábamos antes, por ser consistente con este sistema de valor que tengo, de valores que tengo, de intentar devolver al pueblo, digamos, un Ujú. poco el conocimiento que generamos en mi laboratorio. Em, no siempre es fácil porque muchas veces estoy viajando y entonces es complicado. A lo mejor envío audios por WhatsApp o cosas Sí, así. A veces no es necesario tener la conversación en directo, ¿no? Hay otras maneras, o envío respuestas a preguntas por email directamente, si estoy viajando en un vuelo o algo. claro. Entonces hay diferentes maneras de comunicar, no siempre tiene que ser con tanto esfuerzo como estar en directo en Ujú. televisión, digamos. Ah, O sea, hay muchas maneras de hacerlo, yo creo, y en general los medios de comunicación suelen ser bastante flexibles con eso, ¿no? Si realmente quieren cubrir la noticia, pues lo que se pueda hacer por nuestra parte a nivel científico normalmente les vale bien. sí, Entonces, pues bueno. un poco al hilo de lo que comentabas antes, ¿no? Que vivimos unos tiempos de, digamos, a pesar de que paradójicamente cada vez hay más fuentes de información, parece que hay en general más fuentes de desinformación, ¿no? Y a veces se Ujú, convierten en portavoces, sobre todo científicos, gente que no tiene conocimientos científicos. Entonces también es importante que por vuestra parte, digamos que seáis accesibles y seáis vosotros los portavoces, ¿no? Como ujú. ¿qué opinas bueno, pues eso, cómo se puede luchar, ¿no? Contra las famosas fake news o digamos, este clima de desinformación? Hombre, es muy complicado, ¿no? Responder a esto, yo creo que. Porque claro, luego tienes los deepfakes también, ¿no? Que a lo ¿Eh? mejor pues tienen mi cara o un vídeo con mi cara Sí, sí, hablando sí, como yo y dice cosas que son tonterías, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo complejo donde es difícil saber lo que es realidad y lo que es ficción. Eh, entonces, yo no tengo una solución a ello. Simplemente creo que los científicos, las científicas que trabajan el día a día en el laboratorio, pues creo que podemos salir un poquito más ahí fuera para intentar desmentir cosas, a lo mejor esta desinformación, o para intentar ensalzar un poquito más el valor de la ciencia, ¿no? Que yo creo que es un motor económico clarísimo de cualquier economía, de cualquier país, y bueno, se ve claramente, ¿no? Hay una correlación entre lo que invierte, yo prefiero decir invertir en vez de gastar, ¿no? sí, Del Producto Interior Bruto de cada país. Hay una correlación directa entre la cantidad que se invierte y luego cómo repercute en un país y lo rico que es ese país, ¿no? Entonces, creo que la evidencia está ahí. Yo siempre lo he comentado, que creo firmemente en agendas a largo plazo, no cortoplacistas. Es complicado porque vivimos en un mundo que se rige por los cambios políticos y que suelen ser muy cortoplacistas. No da tiempo para hacer ciencia fundamental o ciencia fundacional. Hace falta tiempo, ¿no? Hace falta, bueno, un compromiso a largo plazo y, bueno, es complicado de alcanzar, ¿no? A nivel social por cómo se rigen nuestras sociedades, ¿no? A través de los cambios de los cambios políticos. Pero bueno, ¿cómo combatir la desinformación? La verdad es que no lo sé. Yo creo que cómo lo intento hacer yo es intentar, pues, atender a los medios cuando me contactan para hablar sobre enfermedades infecciosas o resistencia a antibióticos o inteligencia artificial, e intentar ser lo más responsable posible dentro de lo que yo sé, para intentar comunicárselo a la gente, ¿no? Y bueno, ya que tienes la experiencia, ¿no? de trabajar en Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienes la experiencia
bueno, de que eres una persona que también comunica, o sea, que tu trabajo trasciende aquí. ¿Puedes explicarnos un poco si a nivel comunicativo, a nivel, una vez que tú haces públicos tus resultados, las diferencias entre, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, ves que las noticias son tratadas de forma diferente o no? No lo sé. Yo creo que es similar. Yo creo que mi trato con los medios de comunicación ha sido muy similar, tanto en Estados Unidos como en España, en Europa. Ujú. Eh, en mi caso particular, ¿no? Luego, obviamente, hay mucha desinformación, tanto en Estados Unidos, yo creo que más en Estados Unidos quizás que en Europa, ¿no? Sí, Diría, no lo sé, la verdad, no vivo en Europa, entonces ya. me cuesta hacer la comparación, pero bueno, en Estados Unidos hay un montón de desinformación y cuando hay, cuando llega la hora de votar y campañas políticas, hay un montón de ruido, un montón de ruido. Y entonces es complicado discernir, ¿no? Lo que comentamos antes, qué es verdad y qué es mentira, qué es realidad, qué es ficción. Vivimos en este mundo, ¿no? En este mundo digital, realmente, que obviamente yo he hablado hoy de cómo descubrir antibióticos a velocidad digital en ordenador y eso yo creo que intrínsecamente es una cosa positiva, pero luego el mundo digital tiene un montón de cosas negativas, ¿no? Eh, bueno, que todos conocemos bastante bien, yo creo. Pero bueno, yo creo, en mi caso particular, mi experiencia con medios en Europa, en Estados Unidos, ha sido similar, la verdad. En general, la gente te deja verificarlo. No siempre, ¿eh? A veces charlan conmigo, tenemos una entrevista y luego tienen tienen la regla o la política en ese medio de comunicación en particular donde no comparten el borrador. Ya. Entonces eso puede llevar a Eso tener suele generar controversia, ¿no? Como cuando sí, tú mandas una nota y yo quiero ver lo que sale en el periódico. Claro, sí, es como si yo, como periodista, a ti te digo, bueno, pues mándame los procesos de tu investigación. No, otra exacto, cosa es que yo te quiera consultar como periodista, no soy mm, científica, un dato en concreto porque a lo sí, mejor no lo he entendido bien o, bueno, claro, sí. necesito una rectificación, ¿no? Sí, sí, pero eso, claro, eso ocurre. Hay sitios donde te envían un borrador, otros sitios que no. Entonces, hay cierta, buena diferencia de cómo cada uno opera. Entonces, bueno, para simplemente que la audiencia, si no lo sabe esto, pues bueno, hay que ser un poco flexible con esto, ¿no? Y a veces es verdad que escriben cosas que no es exactamente lo que dije yo. Bueno, a veces les he escrito de vuelta simplemente, oye, una cosa que esto, pues, si se puede cambiar, mejor poner esto, ¿no? Bueno, Bueno, hay eso el sí. derecho a rectificación, que a lo mejor mucha gente no lo sabe. O Sí, si aparte ahora que vivimos un mundo digital, a lo mejor en un periódico no se puede cambiar. Bueno, a lo mejor no se puede cambiar, no no se puede. pero Claro. en la edición digital sí que se puede cambiar y no pasa nada. Y de hecho, como ahora voy a hablar como periodista, si tú te equivocas en una información y te Ujú. dicen, oye, pues mira, esto no está correcto, lo cambias. No hay nadie Claro, tan inflexible que se piense que esté en posesión de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, claro, claro. Sí, la quiero verdad decir, absoluta no suele existir. O sea, no. esa es la cosa también. A no ser que hablemos de física. Sí, 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 aunque bueno, ahora realmente estamos en un momento que antes había como un consenso de lo que era la realidad, pero ahora ya es distintas versiones de la realidad, ¿no? Que a veces también eso os frena, ¿no? A vosotros como a científicos o bueno, a la hora de comunicar, ¿no? Ese miedo a, pues a ver si van a tergiversar mis palabras, a ver si no se va a trasladar correctamente. Entonces, un poco, bueno, pues también el objeto de esta jornada es no, que desde tu experiencia, pues que resaltes los aspectos positivos, que también habrá alguno que no lo sea tanto, ¿no? De comunicar, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Que es un deber y que te debes bueno, pues efectivamente a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo después. Creo que eso parecía que quedara como más que no era tan cuestionable, ¿no? Después de la pandemia, pero bueno, hay determinados momentos. César, Sí, estamos, bueno, no sé si puedes verla ahí por el chat, bueno, algunas preguntas que te preguntan por tu carrera científica y sí, a ver. recomendaciones, no sé, bueno, alguna a lo mejor es un poco bueno, pues, más específica o más extensa, si les decimos que si, bueno, si eso les puedes contestar después o bueno, como...
como tú veas, ¿no? Y quería aprovechar Vale. también para, bueno, para hacerte una pregunta, volviendo al tema de la comunicación, si consideras que la comunicación, que los investigadores se deberían formar en comunicación, es decir, que como una parte, no la principal, pero una parte de su trabajo, ¿no? Que, bueno, pues cómo saber comunicarse, cómo hacerlo de forma que sea accesible. Si eso podría ser además positivo para el propio investigador, ¿no? Sí, es una pregunta interesante. Yo creo que hay gente que no le apetece hacerlo y me parece también totalmente válido. O sea, ya te digo, para mí ha sido un proceso orgánico donde he tenido que aprender cómo hacerlo, donde me he dado cuenta que esto quizás es algo importante como científico tener que hacerlo. Pero esa es mi opinión personal. Yo también, mucha gente en mi laboratorio no quiere hacerlo y yo lo respeto y hay que respetar esa inclinación individual, ¿no? De cada uno. Yo creo que entrenarse en ello y tomar cursos o sobre todo practicar, ¿no? Cuando te invitan a dar una charla, pues decir que sí, aunque no te apetezca o aunque te dé miedo escénico estar Sí. en un escenario. De hecho, hay muchos estudios, ¿no? Donde hablar en público es el miedo número uno de los seres humanos. Ujú. Y también fue en mi caso, ¿eh? Yo durante muchos años, pues la verdad es que lo pasaba mal antes de ir, sobre todo en inglés. Ahora ya, y yo creo que con la práctica se aprende todo. Yo creo que, pues eso, forzándote a decir que sí cuando te invitan y luego hacerlo y bueno, y cuanto más lo haces, pues más cómodo te sientes y luego pues sale más fácil todo, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, pero forzarlo yo creo que no, yo creo que cada uno tiene Ya. que tener también su propia... bueno, hay mucha gente que se mete en ciencia simplemente para hacer ciencia y no le gusta en absoluto y no quiere hacer comunicación y yo creo que eso está bien también, con tal de que la institución tenga un equipo de comunicación, pues eso se puede lograr el objetivo, ¿no? Sí, sí, No sí. tenemos que cargar al Todos investigador tienen en... que, ya. Claro, entonces, porque también es trabajo, ¿no? Al final, Claro. me refiero, Sí, es una sí, no, a labor. ver, que yo entiendo que es un trabajo añadido más a vuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que se debería entender como una ayuda, no como un obstáculo, ¿no? Mira, Sí, tenemos aquí una María Vivero, que dice sí. que estudió biotecnología después que tú. Ah, muy bien. en Hola, María. León. Y bueno, te da la enhorabuena por tu trabajo. Dice, hace unos años que sigo tu andadura y te he visto desde en programas de la tele hasta podcast. ¿Cómo seleccionas el tipo de medios en los que quieres aparecer? Bueno, lo primero, muchas gracias. Ay, perdona, no era María, era Noelia David. No, Ya sé, Noelia, hola perdona. Noelia. Lo primero, muchas gracias. Enhorabuena por estudiar biotecnología en León. Espero que lo pasases tan bien como lo pasé yo. Yo creo que, a ver, depende un poco del tiempo que tenga. También en cada momento del año decido pues ir o no ir, ¿no? En el caso de Alex Fidalgo, pues me cae muy bien, me parece un gran entrevistador. Entonces he estado creo que ya dos veces en su podcast y me parece que deja hablar. Entonces me gusta ese tipo de entrevista, ¿no? Donde se puede hablar de manera extendida sobre cuestiones que no son de blancas o negras, ¿no? Que tendemos a mirar el mundo hoy como todo blanco-negro, 1-0 y realmente yo creo que a veces, bueno, que siempre es mucho más complejo que eso y es importante tener esas conversaciones distendidas. En el caso de Jordi Wild, lo mismo, ¿no? Es la verdad es que un gran tipo, me cayó muy bien y, bueno, ha hecho una labor excepcional, ¿no? Llegándole al público en general, pero sobre todo también al público joven. Y yo creo que le interesa también mucho la ciencia. Entonces, bueno, yo todo lo que puedo hacer para intentar comunicar y describir un poco el trabajo que hacemos en el laboratorio y que llegue a cuantos más jóvenes mejor, porque realmente los jóvenes sois el futuro del mundo, desde España, de Galicia y del mundo en general, ¿no? Y tenéis la antorcha es vuestra ahora y entonces tenéis que, bueno, si yo puedo aportar mi granito de arena simplemente comunicando lo que hacemos y eso sirve de algo, pues para mí me parece ya un éxito eso. Entonces, bueno, eso es un poco como elegimos, ¿no? Depende un poco del impacto, de que los entrevistadores te dejen también hablar para poder comunicar las cosas bien. Un poco es una combinación de todo eso.
Sí, mira, María Vivero sí que habla un poco, bueno, de esto último que estabas comentando. Dice, me gustaría aprovechar para preguntarte sobre el tiempo que dedicamos a la divulgación científica y a implicaciones con otras sociedades científicas con el fin de acercar la ciencia a la gente con menos recursos, a jóvenes investigadores, por ejemplo. ¿Cómo lograr un buen equilibrio entre estas actividades y nuestra labor principal como investigadores, ¿no? Que era un poco Sí, lo que hablabas antes. sí. Difícil. Bueno, hola María, gracias por la pregunta. Es difícil, ¿no? O sea, compaginar todo al final del día, se van acumulando las cosas y las responsabilidades y es complicado. Depende, yo creo que tu escala de valores, ¿no? Si tú en tu escala de valores, uno de esos valores es intentar ayudar a la gente que tiene menos o intentar llevarles información a la gente que tiene menos para que luego pueda abrirse paso en este mundo o en el mundo de la ciencia e incrementar esa accesibilidad a la gente que al menos que ha tenido menos oportunidades. Si eso se alinea con cómo tú piensas y cómo tú te sientes, pues me parece perfecto dedicarle un porcentaje de tu tiempo, ¿no? Luego depende de ti, pues pensar un poco cuánto porcentaje, ¿no? Porque claro, la ciencia y hacer investigación lleva tiempo. O sea, al final los experimentos y estar en el laboratorio y todo esto, pues lleva su tiempo y para poder hacerlo bien al nivel máximo de excelencia, como todo en la vida, ¿no? Para llegar al nivel máximo de excelencia en cualquier cosa que se haga lleva mucho tiempo, pues es cuestión personal, luego cómo quieres compaginarlo, ¿no? Nosotros hemos intentado a través de la tecnología, de la ciencia, pues desarrollar tecnologías que son de bajo coste, yo siempre intento comunicar y dar charlas cuando me invitan en lugares donde al menos, donde tiene menos recursos. Entonces yo lo intento hacer de esa manera, pero ese es mi caso personal, ¿no? En tu caso tendrás que, que pensar en cómo quieres hacerlo, ¿no? Muy bien, pues bueno, tienes una pregunta ahí que ya casi te invito a que la contestes tú, que es ya más tema de tu De investigación, ¿no? ciencia, vale. Tratando de Y si no, comunicar la y si no, primera. y si no me pueden contactar también por redes o email o Y, lo que sea. Sí. y nada, ahora bueno, se va a despedir el equipo de IRIS. Vale, muy bien. Darte las gracias por, bueno, por tu colaboración y por tus palabras. Pues reitero lo que acabo de decir. Susana, muchas gracias, César, por tu tiempo y por contarnos tu experiencia de una forma tan cercana y tan transparente. Gracias a Susana también por conducir el taller y por darle un perfil también más periodístico y acercarnos también a los aspectos clave de la comunicación de César. Y bueno, gracias a todos los que habéis participado, los que habéis asistido esta tarde. Y recordaros que el viernes que viene, a las 12 de la noche de algo, tendremos otra edición del taller de comunicar y contamos con todos vosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao.